Hernán, querido, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, Ahí está, ¿cómo perfecto, andan? fuerte y claro. No tenía retorno y bueno, fue sorpresivo, no sabía que ya estaba al aire. Sí, 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 ya ¿Cómo estamos, están? nosotros somos así. Qué bárbaro, Ahí por qué ahí el bárbaro. tiempo Bueno, pero nos juega una mala pasada y bueno, tenemos que acelerar un poco. A ver, Hernán, ¿qué no, tenemos está bien. para recomendar hoy en el Día del Amigo? Feliz día, amigo, feliz día de la radio, amigo de la radio. Feliz día, equipo, muchas gracias. Les voy a recomendar una película que se encuentra en cartelera. Estuvimos hablando ayer de esta película y bueno, como les había prometido la semana pasada, no sé si conocen a este realizador australiano, Baz Luhrmann, el director de Moulin Rouge, Romeo y Julieta, El Gran Gatsby. Sí, Seguramente señor. alguna de esas películas les suena porque Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, Ewan McGregor son actores muy conocidos. La semana pasada se estrenó en Santa Fe, el jueves para ser exacto, la película que se llama Elvis. La película que narra la llegada Recomendada, al éxito. recomendada por Mauro Rea acá en la radio. Quiero verla, quiero verla. Todavía no Ah, la vi, pero sé que me va a gustar. bien, bien, Mauro. Yo te la recomiendo esta película. No sé Gracias. si a ustedes les gusta Elvis ahí en el Por estudio, favor. si han escuchado, conocen su obra, su Sí, sí, sí. importancia El más que que no nada. conoce a Elvis Presley, bueno, no sé, nació en un tupper, pero bueno. Bien, Igualmente, a mí me encantan las películas verídicas. Más que nada las ajá. biografías y demás me gustan. Claro, biográficas. Bueno, esta película es biográfica y a diferencia de otras películas de ficción que se basan en la vida de Elvis, tiene algunos datos muy interesantes que solamente he visto en documentales. Uno de ellos es el rescate de la impronta que tuvo la música afrodescendiente para lo que es eventualmente lo que fue la música que hizo Elvis. Gran parte de su repertorio, recordemos que él era cantautor, pero más que nada cantante, eh, vemos cómo él va tomando letras de su entorno, de su niñez, de su adolescencia, pero es muy interesante pensar cómo se vuelven populares, se vuelven un éxito una vez que él las interpreta, una vez que él las inmortaliza. Esto es un rescate cultural, es un rescate musical muy interesante que propone esta película, justamente porque incluso hay un momento donde el actor que interpreta a Elvis está con, no me acuerdo si con Fat Stevens, un músico afrodescendiente muy conocido de la época, estamos hablando años 50, años 60, y le dice a la prensa, yo no soy el rey del rock, él es el rey del rock, a él le deberían estar preguntándole, haciéndole una entrevista. Lo interesante de esto es que la película está ambientada, recordemos, en una década, los 50, los 60, en la ciudad de origen de Elvis, Memphis, donde había leyes de segregación. Claro, O sea, el racismo estaba institucionalizado por el gobierno de los Estados Unidos. Eh, y había cierta música, por ejemplo, la música negra no se escuchaba a nivel popular, a nivel masivo. ¿Qué sucede cuando este joven propone llevar a los escenarios una música que tiene una clara influencia de los afrodescendientes, pero también tiene una impronta muy personal? Esto del pelo, el vestuario, el maquillaje, básicamente se habla del nacimiento del rock con Elvis. Y hay algo muy interesante que plantea la película también, es el hecho de cuál es la importancia del rock. ¿Por qué el rock genera esto en el público, este levantamiento? Casi sería un levantamiento social dentro y por fuera de los escenarios. Esto me pareció muy interesante porque quienes hemos estudiado los consumos culturales, la industria cultural, sabemos la importancia del rock. Pensemos en Argentina en los años 70, en los años 80, cómo el rock se convierte en una manifestación de la juventud. La juventud ya no es simplemente habitantes de un hogar. La juventud ahora son actores políticos. La juventud vota, la juventud trabaja y la juventud decide el destino de una nación. Y esto se ve muy bien en la película porque en un momento a Elvis le quieren impedir que se suba a los claro. escenarios justamente por lo que genera en el público. Era como una Una cierta, una... rebeldía, ¿no? Era como una rebeldía y estaba mal visto Elvis Exacto, Presley. Esto ha pasado siempre exacto, igualmente. Históricamente los grandes siempre fueron resistidos en primera instancia. Pero exacto. después la situación y, a ver, la convocatoria que tenía Elvis fue llevando a que todos por lo menos cambien su parecer o forma o su punto de vista, ¿no? Sí. Era un escándalo, ir a ver a Elvis Presley era como ir a ver el pecado en esa época, Hernán. Exacto.
Bueno, yo claramente no tuve la suerte de verlo en vida, pero quienes sí pudieron verlo, o quienes recuerdan quizás más de la década de los 70, Elvis nunca salió de Estados Unidos, nunca realizó giras internacionales. La pregunta, o sea, la respuesta a este interrogante de por qué no hizo giras internacionales, la propone la película, Ah, mirá hace vos. un indicio de por qué, a qué se debe, y están viendo, quienes nos están viendo a través de YouTube, de Gigaret y del canal, saben que están viendo las imágenes. En la película no solamente Austin Butler, que es este joven actor que está comenzando su carrera, una carrera que ya promete, lo acompaña Tom Hanks. Tom Hanks, que es un veterano de la actuación, interpreta al coronel Parker. El coronel Parker es un personaje histórico, muy conocido, que rara vez se lo asocia con Elvis, lo cual es muy irónico, porque él fue el manager. Por muchos historiadores consideran que el coronel Parker fue quien puso a Elvis en el lugar donde, bueno, hoy por hoy está, como un ícono. Pero otros críticos también aseguran que fue él mismo, el mismo manager, quien de alguna manera pudo ser responsable no solamente de el hecho de que no haya ido a tocar a otros países, sino también de su trágico, recordemos, trágico final a la edad de 42 años. Elvis muere a los 42 años de una forma muy prematura, muy trágica, también de alguna forma derivado por el exceso de tantas noches tocando, una adicción también a las pastillas, alcohol, toda una cuestión ahí muy rockera, podríamos decir, porque hoy por hoy se ha inmortalizado que muchos rockeros han tenido este final trágico. Claro, sí. Esta Lo que pasa es que en película, esa época sí, también, discúlpame, te vuelvo a interrumpir, Hernán. sí, por favor. Me hiciste acordar por qué era que Elvis no salía justamente del país, de Estados Unidos, y ahora lo recuerdo. No lo recuerdo porque lo viví, sino porque conozco la historia. Y no se la queremos spoilear tanto a la película, más allá de que una vida ultra conocida la de Elvis. Es una película, a ver, una vida muy, muy conocida. Y en esa época, los que estaban sumergidos justamente en las drogas, o eran drogas diferentes, eran mucho más pesadas, o era justamente que te terminaba matando. Hoy es muy raro ver un fallecimiento por sobredosis. Y en esa época era medio normal, porque recordemos que Jim Morrison muere por sobredosis, bueno, es el caso de Elvis, es el caso de Jenny Joplin. A ver, si bien lo de Jimi Hendrix no fue sobredosis, pero muere por una intoxicación de alcohol y demás. En esa época, digo que era, digamos, medio normal que, que pase esto. Los Stones se salvaron de ahí nomás. eh, pero bueno, Elton John. Elton John, bueno, muchos estuvieron al límite. Al límite. Mm. Y hoy por hoy no ves que un cantante, salvo ahora lo que pasó con el baterista de Foo Fighter, pero muy difícil ver una muerte por sobredosis. Sharon Home murió por sobredosis, el cantante de Blind Melon. eh, pero después es muy difícil ver una muerte por sobredosis. En esa época era tremendo. No sé si el consumo o el cuidado, o ahora como que lo tienen un poco más controlado, o la droga ha cambiado y mucho. Claro. Interesante cómo esta película Elvis plantea que si bien él muere por este consumo problemático, te da un poco un pantallazo de las razones que lo llevaron a eso. Entonces, no, es un poco la tarea del espectador definir exactamente quién es el responsable, pensar si hay un responsable, si Elvis fue el responsable de su propia muerte o si fue este hombre quien, de tanto presionarlo, lo lleva a este trágico final. Recuerdo mucho también, ustedes han visto seguramente Rocketman, la película sobre Elton Elton John, John. que Ujú. también plantea esta idea de que el tipo para subir a los escenarios, o sea, antes de subir al escenario, el botiquín con una inyección y arriba, y seguí lo más. Esto se ve también en Elvis. Obviamente hay una cuestión medio espectacularizada de la idea de los consumos antes de subir al escenario. Es solamente un aspecto de la película. Yo lo destaco porque creo que está el paralelismo con su representante, que es este personaje que interpreta Tom Hanks. Pero la película es mucho, la película dura 2 horas 40. Es un vistazo desde ¿Cuánto sus dura? inicios hasta su 2 horas 40. Una Uh, película larga, podríamos decir, muy extensa. larga. Es una película extensa, sin duda. Para mí es para ver en el cine, porque la banda sonora
es hermosa. Si ustedes han visto películas de este director, como Moulin Rouge especialmente, saben la impronta musical de este director, saben que no solamente pone música en este caso de Elvis, sino que también hay temas de Elvis interpretados por artistas contemporáneos, como Doja Cat, Stevie Nicks, Eminem incluso suena en la banda sonora en algún momento, Sí, y Eminem. claro, esta amalgama de décadas musicales la hace muy rica, o al menos desde mi perspectiva, la hace más enriquecedora, además de la actuación de este muchacho y además del contexto histórico que adapta, que es muy interesante porque recordemos, entre la década de los 50 y la década de los 60, en Estados Unidos, plenos cambios, o sea, cambios por todos lados, Y sí. desde lo político hasta lo cultural, lo social, y más que nada la cuestión racial. La primera parte de la película hace mucho foco en la cuestión racial. ¿Por qué Elvis populariza algo que hace años se venía escuchando en las calles de Estados Unidos? Justamente porque él era blanco. Eso plantea la película de una forma mucho más reflexiva de la que lo estoy haciendo yo. Y Yo extraigo esta idea y se las comparto. a nivel actoral, Hernán, bueno, Tom Hanks es Es un fenómeno. un Para mí, fenómeno uno de los ya. mejores. Es más, acá hay un oyente que dice, Elvis fue conocido porque Forrest Gump le enseñó a bailar. ¿Recuerdan la película de Forrest Gump? Sí. Que estaba Sí, tenía unos problemas de las piernas, tenía una prótesis externa y no se podía mover, entonces como que Elvis cae de casualidad porque la madre de Forrest Gump tenía un lugar de alojamiento pasajero. No tenés prendido el micrófono, ahorita te aviso. Y claro, y sabes que empieza Forrest Gump a moverse y Elvis dice, uy, qué buen movimiento. Y es como que como que Elvis le copia a Forrest Gump. Es un claro, después lo ven por la actorazo. tele. Hugh Grant es un, perdón, Hugh Grant no. Tom Hanks. Tom Hanks es un fenómeno. Tom Y Hanks. el que interpreta Sí. a Elvis, porque no es muy conocido que digamos, el actor que interpreta, o por lo menos Aus- no tanto como Tom Hanks. Austin Butler, el actor, joven este chico, y no está recién empezando, pero esta es una de las películas de mayor impronta que ha realizado. Seguramente en el año que viene le va a valer una nominación al Oscar, habrá que esperar, eh, y ya está en vísperas de actuar en otros proyectos de gran envergadura, como por ejemplo Dune, la segunda parte, donde va a interpretar uno de los personajes no protagónicos, pero para quienes leímos la novela de Frank Herbert, un personaje muy emblemático, y bueno, está comenzando. Como Elvis, está muy bien este chico. Y lo contaba ayer en otro espacio, esto de que no es un Elvis como otras películas lo han reflejado, o sea, no es un Elvis venido a menos, todo lo contrario, te lo muestran en su cumbre. Claro. O sea que este joven tiene como un carisma, un aura muy trabajada, muy construida a través de, evidentemente, una investigación, una notable caracterización del personaje, y la verdad que, bueno, la rompe, como quien dice. Y ¿Sabés yo qué se me las haces recomiendo, acordar? vayan a verla en el cine. Me haces acordar a la película de Doors de Oliver Stone, Ajá, donde Val Kilmer era idéntico a Jim Morrison. Y lo sí, muestran desde sus comienzos, desde que era muy joven, y después se ha ido transformando. Jim Morrison, si bien murió mucho más joven, a los 27, se ha ido transformando Jim Morrison y Val Kilmer también. Es una actuación excelente la de Val Kilmer. Y quizás pase lo mismo ahora con este muchacho, que recién está arrancando y le tocó hacer un papel difícil. Porque sí. personificar a un ídolo debe ser el papel más difícil de todo porque van a estar las críticas justamente de los fanáticos. Sí, además un ícono no solamente de la música, sino de la moda, porque recuerden que también Elvis actuó en casi 25 películas, era actor, productor, hizo un montón de ícono de la moda, por la ropa, por la Claro. Claro. vestimenta que utilizaba. Realmente marcó una tendencia, es como Marilyn Monroe, a ese nivel de exposición. Fijémonos también, ¿no? Marilyn Monroe, el final que tuvo, sobredosis, la encontraron Bueno, ahí está fallecida otro en la caso habitación del más. hotel. Ot- Claro. Otro caso más. No es caso. Sí, 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 sí. También de Marilyn Monroe se viene una película biográfica producida por Netflix, interpretada por Ana de Armas, una actriz que también empezó hace poco y ya está sonando fuerte en los círculos de producción. Y bueno, cuando la podamos ver, vamos a hacer una columna como se debe. Quería Recuerden ver que cuánto él, duraba la sí, película de Doors. 1 hora 58 dura.
Bueno, La yo de era Oliver 40 Stone. minutos más. Y estos 40 minutos Oliver más. Stone. Mirá que la de los Thor era larga para verla. Y esta... No te rías, Mauro, No, no, No te rías, porque está ahí quedó... si vos lo sacás de contexto quedó mal lo que dije. pero es que nadie pensó en eso. No, No sé no, por pero qué vos te reíste. él solo. No, él no, no, solo pero se- se rió. Yo yo los olfateo a ustedes, los olfateo. Vos ¿Entendés? solo Ese te- canto yo Problema dije es tienen con larga las para películas verla, largas, entonces no me puede dice, bueno. ser. No, No ese puedo solo recomendar fue películas una... largas porque no las ven. No, yo sí, a mí me gustan. Pero todo Mauro el- estaba pensando Sí. en otra cosa, no en las películas, No, justamente. no. No, Bueno, no sé. se metió solo el Colo en eso. Sí, mejor vamos a salir de Solo. esto. Y Hugh Grant, pero otra vez con Hugh Grant, lo tengo con Tom con Hanks. Tom Hanks. ¿Qué tal el papel de coronel? Porque es un, a ver, Eh, es una persona muy importante en la vida de Elvis. Sí, lo fue. De hecho, se muestra la íntima relación casi familiar, te diría, que tenía con este personaje. Un personaje de dudoso pasado y dudosa procedencia, o sea, Claro. no les voy a revelar mucho. Pero yo te voy a ser honesto, Colo. A mí Tom Hanks me gusta, creo que a esta altura del partido está más allá del bien y del mal, pero no me gustó mucho. Creo que es el punto más flojo de la Ah, película mirá vos. en Elvis. Pero hay una cuestión, no es que no me gustó él cómo actúa, sino que no, la caracterización. Le pusieron mucho maquillaje para avejentarlo, lo aumentaron de peso y me hace acordar al pingüino de Batman. Y bueno, por alguna razón Claro. es lo que menos me gustó. Claro, Pero no, porque- él actúa muy bien. Es verdad, porque el coronel es una Y persona el, obesa. Claro, y el dato que les doy es que la película es narrada por este personaje. O sea, es la historia de Elvis narrada desde la perspectiva Del de un representante. personaje que durante años ha sido apaleado por la opinión pública. Sí. Eso lo hace muy interesante. No está basada en un libro ni en algo escrito por este tipo, pero es interesante ver esto de que está basada, o sea, inspirada desde la mirada de un personaje considerado por la opinión pública como un personaje bueno, como un personaje malo. Así que tendrá que ser el espectador quien saque las conclusiones. Pero es una película muy entretenida, es muy dinámica, tiene una vorágine musical muy interesante y la verdad que para estas vacaciones, para estos pocos días que quedan, no se la pierdan, vayan al cine del Shopping La Ribera y bueno, en internet van a encontrar los horarios. Yo creo que la van a renovar unos días más, pero por las dudas, nunca se sabe, apúrense. Bueno, yo pensé que iba a decir que en internet estaba justamente ya era No, no. para bajarla. No, eso Hernán. después, eso después fuera del aire, eso fuera del aire, Colo. Ah, bueno, dale, después pasame el link. Sí. Hernán, me encanta el micro de cine, me encanta esta propuesta. Elvis, para ir a ver al cine, me encanta. ¿Vos vas a ir, Mauro? Sí, quiero verla, quiero verla. Sí, 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 me gusta, me interesa y la verdad es que ahora más todavía después del resumen que hizo Hernán. Yo te acompaño porque creo que si acompañamos Bueno. lisiado no pagamos la entrada los dos. No, yo porque No. lo quiero usar. Hoy tienen que ir. Hoy Tienen es, que ir hoy hoy, es que es más barato. barato. Hoy hay 2 Claro, por el 1. miércoles. Claro. Bueno, 2 por 1. vamos con lo... Dale, vos pagás la entrada y vamos. Dale, dale. Hernán, querido, te mando un fuerte abrazo. Buen día, grupo. Feliz día. Ahí está, bueno, Hernán Secato, con toda la info del cine, me encanta Elvis,